Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 22 de mayo, sexto domingo del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este sexto domingo de Pascua, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 15, versículos 1 y 2 y 22 al 29. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros, los apóstoles y los presbíteros hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Este día domingo, como vemos, si es que hemos venido siguiendo las lecturas a lo largo de la semana, leemos lo que ya hemos leído en la semana. ¿Por qué lo volvemos a repetir el domingo? Obviamente porque el domingo es el único día obligatorio para ir a misa. Y las personas que van solo el domingo a la Santa Misa, entonces escuchan esta parte tan importante del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sobre todo tomando en cuenta esa reunión que tienen los discípulos, los apóstoles en Jerusalén, el concilio de Jerusalén, para decidir sobre esta primera gran polémica que se ha originado en la iglesia respecto a la necesidad de circuncidarse o no. Obviamente tomamos del capítulo 15 solo una parte, mientras que a lo largo de la semana hemos ido leyendo con más detalles todo lo ocurrido. Ahora tomamos solo los 2 primeros versículos del capítulo 15 que nos cuentan el problema y después cómo se busca esa solución. ¿Qué ha sucedido? Vienen de Judea a Antioquía unos discípulos que se ponen a enseñar que era necesaria la circuncisión conforme a la ley de Moisés para poder salvarse. Esto provoca un gran altercado, una violenta discusión. Fíjate en estas 2 palabras, altercado y violenta violenta discusión. No se trata de un encuentro de palabras, de opiniones, no, se forma verdaderamente un lío. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé rechazan totalmente esta manera de enseñar, esta manera de proceder.
ellos que han ido llevando justamente esta evangelización a los paganos, después de que los judíos no han querido aceptar el evangelio, entonces saben perfectamente que no es necesaria esa circuncisión ni el cumplimiento de las leyes que son solo para el pueblo judío, solo para ellos. Es importantísimo esto porque todavía hoy día tenemos que escuchar a personas que comienzan a decir, no, pero es que en el Antiguo Testamento está señalado, y entonces ¿por qué los católicos no hacen esto y no hacen esto y no hacen lo otro? Mira, si te quieres poner a cumplir toda la ley de Moisés, todo lo prescrito por Moisés en el Antiguo Testamento, entonces vas a tener que realizar una serie de acciones que no tienen sentido, que tuvieron su sentido previo a la nueva alianza, que sirvieron para preparar al pueblo para recibir la nueva alianza, para que sea ese pueblo elegido en el cual vino el Mesías. Pero el Mesías abre una nueva etapa de la historia de la salvación. Esa etapa es la nueva alianza. Esa etapa es justamente la que vivimos nosotros. Y por eso la decisión de los apóstoles es tan importante. Los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron, después de haber tratado el tema, después de haberlo discutido, después de haberlo escuchado y meditado en el Espíritu Santo, juzgaron mandar a dos junto a Pablo y a Bernabé, a Judas y a Silas, y les mandan esta carta donde les dan a conocer su decisión. Nosotros los apóstoles y los presbíteros los saludamos, y enterados de que algunos de nosotros sin mandato nuestro, esta parte es importantísima, sin mandato de la iglesia, sin estar de acuerdo con la iglesia, sino que aparecieron estos discípulos que se creyeron con la autoridad de comenzar a enseñar lo que ellos creían. Esta es la historia de 2000 años. 2000 años ha sucedido esto siempre. Y por eso es tan necesario que un buen católico siempre esté pendiente de su fe. Y su fe no es la fe de la conveniencia, no es la fe de lo que opina uno o opina otro. La fe del católico es la fe de la iglesia, lo que manda creer y lo que manda practicar la iglesia. No las fantasías de uno o de otro, no. La fe de la iglesia. Y por eso es entonces tan importante que los católicos estén bien formados. Y por eso nos tiene que importar siempre hacer crecer la formación. La mía personal, claro, pero también la formación de los demás. Por eso es tan importante no quedarnos en esa cultura que es tan nociva hoy en día de la opinión, del conocimiento a través de medios que no sirven para nada. No es que yo vi un video, no es que a mí me llegó un mensaje de WhatsApp, no es que no sé qué. No, yo voy siempre a la fuente. No, pero a mí me lo dijo un padre. Sí, lamentablemente muchas veces nos podremos topar con un sacerdote que está enseñando algo que no es la doctrina de la iglesia. Y por eso nuestra formación tiene que ser clara, nuestra formación tiene que ser permanente, nuestro deseo de conocer a fondo nuestra fe. Los han alarmado y los han inquietado, y por eso hemos enviado a estos dos hermanos nuestros junto a Bernabé y a Pablo. Miren cómo lo que hacen los apóstoles de Jerusalén es dar autoridad a Bernabé y a Pablo. Estos son nuestros verdaderos enviados y van acompañados de estos otros dos. Y entonces, ¿qué es lo que hemos decidido? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Ya a lo largo de la semana lo analizamos con profundidad, pero siempre es bello recordar esa acción de la Iglesia en unión al Espíritu Santo, no en la soledad, no en el parecer de unos o de otros, no, siempre en unión con la acción del Espíritu Santo.
No les vamos a imponer más cargas de las estrictamente necesarias. La vida de la iglesia se conforma así, con normas estrictamente necesarias. A algunos siempre les da por crear nuevas normas. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo puedo elegir de manera privada imponerme a mí todas las normas que quiera. Todas las que me dé la gana, pero de modo privado, no como si fueran el modo de vida que todos los católicos deben llevar. Por ejemplo, hay algunas personas que tú las escuchas, no, es que escuchar esa música, no sé qué, es pecado. Cuidado. Escuchar una porquería de bachata que habla en contra de la mujer como si la mujer fuera, como si fuera un pedazo de carne. Bueno, obviamente, ¿no? Pero es muy difícil ponerse a decir, no, esta música, si tú la escuchas y entra a tus oídos, entonces es pecado. No. Cada uno va a determinar en su vida espiritual la pureza que quiere tener en su corazón, la pureza que quiere tener en su mente. Pero no va a venir como una imposición de la iglesia. Los católicos no pueden escuchar esta música. No. Esto es un ejemplo simplemente de muchas cosas que efectivamente aparecen ahí y que comienzan a imponerse como normas que fueran de la iglesia y no lo son. Las cargas estrictamente necesarias. Abstenerse de la fornicación, es decir, vivir en pureza. Y después apartarse de las prácticas del paganismo. Apartarse de las prácticas del paganismo. Comer lo inmolado a los ídolos, la sangre de los animales estrangulados. Esas son prácticas paganas, por eso las están poniendo aquí, sobre todo porque están en relación con una falsa adoración, con la búsqueda de brujería, de hechizos, de magias, de supersticiones. Esto va a ser sumamente importante, porque sacar a los pueblos del paganismo significa sacarlos en muchas ocasiones de esa falsa religiosidad, pero sobre todo de ese espiritismo, de esa manera de buscar la magia, la superstición, las hechicerías, los embrujos, que son tan nefastos para el ser humano. En la segunda lectura de este día domingo, leemos o continuamos leyendo el libro del Apocalipsis, el capítulo 21, versículos 10 al 14 y 22 al 23. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Esta lectura del libro del Apocalipsis viene en unión con lo que leíamos el domingo pasado. El domingo pasado leíamos efectivamente cómo Juan ha visto esa Jerusalén celeste descender del cielo como una novia vestida como una novia lista para casarse con su novio, que es el Cordero. Vi entonces esta Jerusalén, esta ciudad santa que descendía desde el cielo resplandeciente con la gloria de Dios. ¿Qué es la Jerusalén celeste? La Jerusalén celeste es en definitiva la imagen de aquello que Jesús le ha dicho a sus discípulos en la última cena. Me voy al Padre
y voy a prepararles una habitación, porque en la casa de mi Padre hay espacio suficiente para todos. La Jerusalén celeste es la morada que nos prepara el Hijo, la morada del Padre, esa presencia de Dios. La Jerusalén celeste lo que indica es esa vida eterna, el cielo, que no es las nubes, sino esa nueva realidad, esa nueva tierra que hemos leído el domingo pasado, esa recreación en la cual todo es iluminado por el Señor. Ya no es esta existencia pasajera, peregrina, mortal, es la existencia eterna a la luz de Dios, esa que tu corazón y mi corazón deben anhelar constantemente. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel, la antigua alianza, pero a estas se suman los 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Entendemos esa unión entre la antigua alianza y la nueva alianza, cómo la antigua alianza estaba cimentada sobre esas 12 tribus de Israel, esos 12 hijos de Jacob, pero que el Señor ha reformado al elegir a sus 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles son el cimiento de esa morada eterna. Y lo más bello y lo más interesante, no vi ningún templo en la ciudad. ¿Y por qué? Porque ya no hay templos en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. El templo es el lugar del encuentro con el Señor, el lugar donde se manifiesta esa presencia viva de Dios, sobre todo a través de la Santísima Eucaristía, ese lugar de oración, ese lugar donde me aparto del mundo para insertarme en esa relación profunda con el Señor. Pero resulta que cada uno de nosotros hemos sido convertidos en templo del Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Y entonces en la realidad eterna ya no existe el lugar donde yo tengo que ir al encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios, el Cordero, que es Jesús, son el templo. No hay necesidad de otro. La relación con Dios es directa. Y además no se necesita luz de sol o de luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ilumina a la ciudad, y el Cordero es su lumbrera. Yo soy la luz del mundo, nos ha dicho el Señor, y esto se manifiesta de una manera preciosa en esta lectura del Apocalipsis. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. En la lectura del Evangelio entonces de este domingo, en primer lugar lo que tenemos que tener claro es que estamos avanzando en este tiempo de Pascua ya hacia el final. Próximo domingo estaremos celebrando la ascensión del Señor a los cielos. Si tú tienes esto claro y que después del domingo de la ascensión celebraremos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, entonces cobra vida aquello que estamos leyendo. ¿Por qué? El que me ama cumplirá mi palabra. El Padre lo amará
y haremos en él nuestra morada. Lo que hemos leído en el libro del Apocalipsis, iluminado de una manera preciosa. Somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. De las gracias que hemos recibido el día de nuestro bautismo está justamente esa inhabitación de Dios en nosotros. Dios entra a habitar en mí el día de mi bautizo. Esta es la gracia preciosa. Convirtiéndome en hijo de Dios, haremos en él nuestra morada. Tendremos una presencia verdadera en aquel que quiere vivir la gracia de Dios, que se mantiene esa morada. Si yo me mantengo en el cumplimiento de los mandatos del Señor, si no me mantengo en el cumplimiento de esos mandatos, entonces no. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y esas palabras que no son mías, sino del Padre que me envió, es decir, el rechazo al Padre. Les he hablado de esto ahora, que estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, el Paráclito, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les recordará todo esto. Fíjate la idea preciosa y precisa. El Espíritu Santo viene. El Señor está anunciando esa venida del Espíritu Santo. Por eso te decía, estamos en el 6º domingo de Pascua, próximo domingo la ascensión del Señor, y de ahí la celebración de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces la Iglesia con esta lectura ya dispone nuestro corazón. Estén atentos a esa llegada. Primero se irá el Señor, y por eso lo que continúa es justamente eso, esa ida del Señor, ese alejamiento del Señor. Me voy, pero volveré, y les enviaré el Espíritu Santo. Y entonces preparamos nuestro corazón para celebrar el próximo domingo la ascensión del Señor. Es una fiesta maravillosa que lamentablemente muchos no la logran entender. Ya la podremos hablar el próximo domingo. Una fiesta maravillosa en la cual los cielos se abren efectivamente para que podamos entrar a esa gloria que nos ha anunciado el libro del Apocalipsis. Y eso es lo que permite, esa ascensión es la que permite la llegada del Espíritu Santo, por la cual tenemos que clamar. La paz les dejo, mi paz les doy. Ya lo hemos leído esta semana. No se las doy como la da el mundo. No es la paz del mundo, no es la paz en la que hay ausencia de problemas y dificultades. No, es decisión tuya. No pierdan la paz ni se acobarden. Me voy, pero volveré a su lado. Me voy, la ascensión. Y después vendrá el Espíritu Santo. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es más que yo. Y se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Cuando suceda que la ascensión... No, estamos en la última cena. El Señor se está adelantando a todo lo que va a pasar. Me voy porque voy a morir. Pero voy a volver, voy a resucitar. Pero después me voy a volver a ir, la ascensión del Señor. Pero resulta que permanezco con la venida del Espíritu Santo, que hace posible mi permanencia a través de la celebración de la Eucaristía y de todos los sacramentos. La grandeza que viene. Eso es lo que está anunciando el Señor. Une eso a la grandeza que viene, que hemos visto en el libro del Apocalipsis. La grandeza de la gloria de Dios hecha presente en nosotros. Que la paz verdaderamente de Cristo sea la que reine en nuestro corazón para darnos esa alegría de los bienes eternos, no de los del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos.